La invasión, o la alianza, fue uno de los proyectos más ambiciosos que la WWE intentó llevar a la pantalla en el 2001. Tras la compra de WCW, la idea parecía un sueño para cualquier fan: unir las tres promociones más grandes de Estados Unidos y demostrar cuál era la mejor. Sin embargo, con el tiempo, esta storyline será recordada más por su potencial desperdiciado que por lo que realmente logró. En este video, veremos qué buscaba la WWE y por qué las decisiones tomadas desde el inicio marcaron su destino. Así que de nuevo, sean bienvenidos a este su canal favorito, Lucha Libre MMA Latinoamérica. Sin más que agregar, disfruten de este video. El 23 de marzo del 2001, WCW llegó oficialmente a su fin. Vince McMahon adquirió todas sus marcas y su biblioteca por apenas $3 millones, pero solo 25 contratos pasaron a la federación. Las grandes estrellas como Flair, Goldberg, Nash, Sting seguían bajo contrato con All Time Warner, lo que limitaba enormemente el potencial de la historia. Aún así, múltiples testimonios coinciden en que Vince quería explotar esa storyline al máximo. Con esas figuras disponibles desde el inicio, el 2001 habría sido completamente diferente. Legalmente, WCW fue convertida en Universal Wrestling Corporation para cerrar asuntos administrativos, pero antes de desaparecer, TNT permitió un último episodio de Monday Nitro el 26 de marzo del 2001. Vince apareció simultáneamente en Raw declarando su victoria, mientras en Nitro, Booker T derrotaba a Scott Steiner para convertirse en campeón mundial de la WCW, y Sting vencía a Ric Flair en un cierre simbólico que homenajeaba el primer Nitro de 1995. Parecía el final definitivo hasta que Shane McMahon apareció en Nitro anunciando que él había comprado la empresa. Este giro no surgió de la nada, se conectaba con la storyline previa donde Vince engañaba a Linda con Trish Stratus, generando el resentimiento de Shane. Por primera vez, la compra de WCW se convertía en un conflicto familiar dentro del kayfabe. 3 semanas antes, Paul Heyman había firmado como comentarista tras la bancarrota de ECW en enero del 2001. Con WCW e ECW fuera del mapa, la WWF quedaba como la única promoción nacional de lucha libre en los Estados Unidos. El 1 de abril del 2001, la WWF alcanzó su cima con WrestleMania 17, considerado por muchos el mejor de la historia, y sobre todo el cierre simbólico de la era de la actitud. Uno de los combates más recordados fue el Street Fight entre Shane y Vince con Mick Foley como árbitro. En los palcos, varios talentos de WCW observaban el evento insinuando que algo grande estaba por venir. Shane dominó con armas y spots arriesgados, mientras el caos aumentaba con la intervención de Stephanie, Trish y finalmente Linda McMahon, quien se levantó de su silla de ruedas para darle un golpe bajo a Vince, provocando una de las ovaciones más grandes de la noche. Shane selló la victoria con un coast to coast, pero el evento principal enfrentó a The Rock y Stone Cold Steve Austin por el campeonato de la federación. Fue una guerra total entre las dos caras de la era de la actitud, pero al final sorprendió al mundo cuando Austin se alió con Vince, quien le entregó una silla para castigar brutalmente a The Rock hasta lograr la victoria. Ese apretón de manos no solo cambió a Austin, cambió el rumbo de toda la WWF en 2001. Con WrestleMania superado, WCW comprada e ECW desaparecida, el escenario parecía perfecto para iniciar la invasión, pero la WWE tenía otros planes. Vince no quería una invasión inmediata, quería una historia a largo plazo donde WCW sería liderada por un Shane Face, fuera creciendo poco a poco mientras él, ahora rudo, representaba el poder absoluto de la WWF. La tensión debió aumentar rumbo al verano, explotar cerca de SummerSlam y resolverse en Survivor Series, con la posibilidad de extenderse hasta WrestleMania 18 con la llegada de Flair y la NWO. En ese contexto, la alianza entre Austin y Vince no fue improvisada. Vince necesitaba una figura dominante que encarnara la fuerza opresiva de la federación en esta nueva etapa. Austin, convertido en rudo, era perfecto para ese papel, y reforzaba la imagen de una empresa autoritaria lista para aplastar cualquier amenaza, incluida una posible resurrección de la World Championship Wrestling. La noche siguiente a WrestleMania, el 2 de abril de 2001 en Raw desde Fort Worth, Texas, se anunció una revancha entre Stone Cold y The Rock, esta vez dentro de una jaula de acero. Antes del combate, Triple H confrontó a Vince y le exigió explicaciones sobre su alianza con Austin, asegurando que él lo había eliminado meses atrás y merecía el respaldo de su suegro. Vince respondió de forma soberbia con: Austin fue un ganador y tú no lo fuiste. Frustrado, Triple H abandonó la arena. Más tarde, durante el combate entre Austin y The Rock, Triple H regresó portando su característico mazo, lo que llevó al público a creer que ayudaría a The Rock. Sin embargo, ocurrió lo contrario. Triple H atacó a The Rock y se unió a Austin, sellando una alianza inesperada pero demasiado fuerte, ya que en el SmackDown del 5 de abril, a petición de Vince, Austin agredió a su antiguo amigo Jim Ross después de que este cuestionara su nueva alianza. Esa misma noche, Triple H derrotó a Chris Jericho para ganar el campeonato intercontinental. La reacción negativa del público fue tan fuerte que Austin fue nombrado el luchador más odiado del 2001 por Pro Wrestling Illustrated. El 9 de abril en Raw, ahora la alianza conocida como The Two Man Power Trip atacaron a Lita y a los Hardy Boys brutalmente después de perder una lucha contra ellos. Sillazos, finishers y rudeza despiadada. El 12 de abril en SmackDown, Triple H perdería su cetro ante Jeff Hardy gracias a la ayuda de Matt. Esto causaría más enojo en la alianza ruda, ya que la siguiente semana, el 16 de abril del 2001 en Raw, se haría la revancha donde ahora Stone Cold ayudaría a Triple H a recuperar su título. Para vengarse, la alianza de Triple H y Stone Cold volverían a masacrar a los Hardy y a Lita. Sin embargo, llegaron los hermanos de la destrucción.
Debido a esto, el 19 de abril en SmackDown, The Power Trip atacaron a Kane en venganza por lo sucedido, lesionando su codo fuertemente, una lesión que sería importante para su rivalidad, ya que durante todo el mes le dejarían el brazo todo morado. El enfrentamiento final se dio en Backlash el 29 de abril de 2001, donde Austin y Triple H pusieron en juego sus campeonatos individuales contra los títulos en pareja. Tras un golpe de mazo de Triple H sobre Kane, The Power Trip se llevó la victoria y pasó a controlar los 3 campeonatos principales de la empresa. Mientras que esa misma noche, Shane McMahon era considerado enemigo de la alianza ruda de Vince, teniendo una lucha contra el Big Show y pasando desapercibido, por así decirlo. La noche siguiente, el 30 de abril en Royce War, Vince intentó obligar a Kane con una lesión originada antes de Backlash a enfrentar a Austin, pero Linda intervino y le otorgó la oportunidad a Undertaker, quien estaba sano. Antes del combate, Austin y Triple H atacaron a Kane causando que el combate iniciara mal. Al final, terminó en una descalificación y The Power Trip lesionando aún más el brazo brutalmente a Kane. Undertaker tuvo una lucha titular para Judgment Day, intensificando la rivalidad, pero todo llegó a su punto máximo en el SmackDown del 3 de mayo, cuando Undertaker emboscó a Austin y lo aventó tras un vidrio. Una escena en la que Vince pidió una ambulancia para llevar al hospital, solo para revelarse que el conductor era el propio Undertaker. El conflicto alcanzó un punto más certero el Raw del 14 de mayo del 2001, cuando Triple H retó a Kane a una lucha en cadena por el campeonato intercontinental en Judgment Day, y además Austin le dijo a Taker que su lucha sería en una No Holds Barred. Aparte, el Power Trip ofreció una oportunidad por los títulos en pareja a quien ganara la oportunidad en Judgment Day y en el Tag Team Turmoil. Llegando al pago por evento, en Judgment Day, el 20 de mayo del 2001, Austin golpeó accidentalmente a Triple H con una silla durante la lucha en cadena contra Kane, provocando que Triple H perdiera el campeonato intercontinental. A pesar de esto, Triple H intentó ayudar a Austin a retener el campeonato a la federación ante Undertaker, pero casi falla. Fue entonces cuando Vince entró y medio ayudó. Kane, a pesar de que salió, no pudo hacer nada. Ahí se demostró que la alianza seguía intacta. Benoit y Jericho ganaron la oportunidad titular en Judgment Day, así que la noche siguiente, el 21 de mayo del 2001 ante Raw, ocurrió el punto de quiebre que cambió por completo los planes de la federación. Triple H sufrió un grave desgarro de cuádriceps izquierdo tras un mal apoyo dentro del ring. La lesión fue legítima y de extrema gravedad, al punto de poner en duda la continuidad de su carrera. Aún así, Triple H terminó el combate, pero el daño ya estaba hecho. Minutos después, Benoit y Jericho se llevaron los títulos y con ellos se arrumbó el dominio absoluto de Two-Man Power Trip. Después de eso, la alianza entre Stone Cold y Triple H se desintegró por completo. Triple H salió la programación para ser operado y no volvería en meses. Austin quedó solo, pero sin el respaldo creativo que sostenía toda la narrativa de poder. A pesar de eso, en estas fechas, Austin le seguía siendo muy fiel a Vince dentro de la historia. Debra le cocinaba galletitas y Austin era su mejor amigo, pero ya empezamos a ver un Austin dudando. Este hecho tuvo consecuencias mucho más profundas de lo que se cree. El Two-Man Power Trip era el eje central del rumbo creativo tras WrestleMania. Con Triple H fuera, todo ese plan colapsó de golpe. Años después, varios involucrados han confirmado que la invasión no estaba planeada para comenzar tan pronto. Pritchard y Jim Ross han señalado que la idea original era seguir desarrollando el poder de Austin y Triple H durante varios meses, mientras WCW se introducía lentamente. Sin embargo, con Triple H lesionado y sin una figura creíble que equilibrara a Austin, Vince se quedó sin su historia principal. Según Ross, no había un plan B o C preparado para una pérdida tan grande, y eso obligó a la empresa a reiniciar la dirección creativa en tiempo récord. Fue en ese contexto que Vince se vio prácticamente forzado a adelantar la invasión. No fue un gran evento construido, sino como una solución urgente para llenar el vacío dejado por la caída del Power Trip. WCW pasó de ser una amenaza lejana para convertirse en la nueva columna vertebral de la programación. Aún así, seguía la idea de que el grupo sería Babyface. El primer indicio de WCW ocurrió el 28 de mayo del 2001 en Royce War, cuando Lance Storm apareció para interferir en un combate, convirtiéndose en el primer luchador de WCW en presentarse físicamente en la televisión de la federación. No hubo gran anuncio ni guerra declarada. Fue un movimiento frío casi silencioso pero liberado. Entre finales de mayo e inicios de junio, la narrativa se fue rearmando sobre la marcha. Shane comenzó a aparecer con mayor frecuencia, pero no había invasión abierta, pero sí una tensión constante. Testimonios posteriores coinciden en que este periodo fue caótico a nivel creativo. Todo explotó el 24 de junio del 2001 en King of the Ring. En el evento principal, Stone Cold defendía el campeonato de la WWF cuando Booker T intervino de manera sorpresiva. Austin estuvo a punto de perder el título y en medio del ataque sufrió una fractura legítima en la mano tras un side slam sobre la mesa de comentaristas. WCW ya no solo interfería, atacaba directamente al campeón máximo de la empresa, manteniendo la idea de que WCW sería face. Esa misma noche, Shane McMahon enfrentó a Kurt Angle en el torneo King of the Ring. Más allá del resultado y de la gran lucha, esta tuvo un peso simbólico enorme, ya que Shane no solamente competía como luchador, sino como la figura de poder de WCW enfrentando al líder de la federación. Pero el momento verdaderamente decisivo llegó la noche siguiente, el 25 de junio del 2001, en Raw desde el Madison Square Garden, donde Rhino acaba de retener el campeonato Hardcore 24/7 en una lucha contra Test, cuando Mike Awesome apareció para atacarlo brutalmente, llevándose el título. Ese simple acto generó una sensación clara de incertidumbre. Luchadores de WCW empezaban a arrebatar campeonatos frente a los ojos del roster y de Vince McMahon.
Esa misma noche, Booker T y Shane aparecieron en WWF New York, el restaurante oficial de la WWF ubicado en Manhattan, dentro del Teatro Paramount, justo donde hoy se encuentra el Hard Rock Café. El lugar era un punto turístico pensado para que los fans vieran a las superestrellas, eventos en vivo y comieran rodeados del espectáculo. Aunque la práctica fue un fracaso financiero, dentro de la historia funcionó como un territorio neutral. Desde ahí, Booker lanzó un reto directo a Stone Cold y a Kurt Angle, quienes en ese momento eran presentados como los principales líderes de la WWF. Austin y Angle tomaron una limusina y se dirigieron al edificio para confrontarlos. Sin embargo, al llegar no encontraron absolutamente nadie. Todo pareció una distracción cuidadosamente planeada, ya que al mismo tiempo Vince se encontraba en el ring del Madison Square Garden viendo esas imágenes. Fue entonces cuando la trampa se cerró. Booker T y Shane aparecieron por detrás y atacaron a Vince. Booker le conectó a sus devastadoras Six-Horse Kick, y el roster completo de la WWF corrió al ring para auxiliar a su jefe, mientras Booker y Shane escampaban entre la multitud. Por primera vez, la WCW atacaba directamente al dueño de la federación, y no en cualquier lugar, sino en el Madison Square Garden, el escenario más sagrado de la empresa. The only reason you were WWE champion for a year is because Triple H didn't want to work Tuesday. La WWF finalmente dio el siguiente paso y reconoció oficialmente a la WCW en su programación, aprobando por primera vez una extensión de los últimos 20 minutos de Raw, con una presentación completamente distinta. Scott Hudson y Ian Anderson como comentaristas. WCW tendría su propio espacio, al menos en teoría. El segmento principal del 2 de julio fue una lucha entre Bob Bagwell y Booker T por el campeonato mundial de la WCW. Sin embargo, lejos de sentirse como una invasión poderosa, el combate rápidamente se desvió. Kurt Angle y Stone Cold intervinieron para atacar a Booker T. Bagwell terminó en Stone Angle y a Austin, dejando a Booker completamente superado. La reacción del público en Tacoma, Washington fue demoledora. La audiencia bulló sin parar. Para muchos aquel combate debía mostrar lo mejor que WCW tenía para ofrecer, pero en lugar de eso se sintió horrible. Años más tarde, en una entrevista de podcast con Stone Cold, Bud Bagwell expresó sus dudas sobre las verdaderas intenciones de la WWF. Bagwell señaló que nunca entendió por qué ese combate se realizó en Tacoma y no en la Phillips Arena en Atlanta, donde se celebraría el siguiente Raw. Atlanta era la antigua casa de WCW, donde la reacción del público probablemente habría sido mucho más favorable. Esta reacción negativa del público hacia el talento de WCW, sumada a la realidad de un programa distinto que no estaba funcionando, provocó un giro abrupto. Todo el contingente de WCW fue presentado ahora como rudo. Ya no había grises ni intentos de integración. La invasión se convirtió en una confrontación directa de ellos contra nosotros. El ejemplo claro de que este enfoque fue así es que Diamond Dallas Page debutó como miembro de WCW en una historia completamente oscura, presentada durante semanas como el acosador anónimo que enviaba cintas invasivas a Undertaker y a su esposa Sarah, la cual no voy a detallar porque para mí es mala, pero sirve para ilustrar el punto central. La invasión dejó de construirse con paciencia y empezó a forzarse aún más, perdiendo coherencia y rumbo creativo. En el episodio del Raw del 9 de julio, Kane estaba programado para enfrentarse a Mike Awesome y Lance Storm en una lucha en desventaja. Antes de que comenzara el combate, Jericho salió al ring y se ofreció como su compañero, convirtiendo la lucha en una en parejas. Hacia el final, Jericho aplicó las murallas sobre Storm, pero en ese momento ocurrió algo inesperado. Rob Van Dam y Tommy Dreamer aparecieron desde entre el público y atacaron a Kane y a Jericho. La respuesta fue inmediata de la federación. The Dudley Boys, Taz, Justin Credible, Ryan y Raven corrieron al ring para defender a estos dos. Tras un breve momento de tensión, los luchadores se dieron la vuelta y atacaron brutalmente a Kane y a Jericho, revelando su verdadera lealtad. En ese instante, Paul Heyman abandonó la mesa de comentaristas, entró al ring y tras saludar a los luchadores hizo el anuncio que lo cambió todo. ECW había entrado oficialmente a la invasión. Heyman expresó su hartazgo de estar sentado junto a Jim Ross discutiendo sobre la alianza y la invasión, afirmando que todos habían olvidado de la ECW y cerró con una frase contundente: esta invasión acaba de ser llevada al extremo. Más tarde, esa misma noche, Shane y Vince se encontraron en backstage. Shane advirtió que ECW ahora contaba con alrededor de 10 luchadores bajo el mando de Heyman y propuso que tanto WWF y WCW eligieran 5 luchadores cada una para eliminarla. Vince aceptó el plan, aunque dejó en claro que el final de la WCW estaba condenada a desaparecer. En el segmento final del programa, los luchadores de WCW llegaron al ring acompañados por Shane McMahon, seguidos pocos después del roster de la WWF. Antes de que ECW apareciera, estalló una pelea entre WWF y WCW, la cual terminó con la WWF limpiando el ring, solo para ser inmediatamente atacada por los luchadores de ECW, quienes expulsaron a la Federación del Cuadrilátero. WCW regresó entonces al ring, saludó a ECW y juntos atacaron nuevamente a los luchadores de la Federación, con Paul Heyman y Shane abrazándose triunfantes. Un confundido Vince McMahon exigió respuestas. Shane admitió haber orquestado todo y reveló que WCW e ECW se habían unido para formar la alianza, con Stephanie McMahon presentada como la nueva propietaria de ECW. Ese momento siguió oficialmente la guerra y dejó claro que la invasión ya no tenía vuelta atrás. Como ya se había visto anteriormente, Stone Cold ya no era el rebelde bebedor de cerveza que había definido la actitud era. En lugar de eso se mostraba más emocional y dependiente, intentando animar a Vince, quien estaba visiblemente estresado por la amenaza de la alianza. Uno de los ejemplos más claros fue cuando Austin intentó levantar el ánimo a Vince con gestos absurdos como regalarle un sombrero de vaquero. Esta faceta quedó aún más marcada en el episodio de SmackDown del 12 de julio del 2001, cuando Austin apareció tocando guitarra para Vince McMahon, interpretando canciones como Kumbaya y We Are the Champions. I got Olympic gold. I got Olympic gold. I got Olympic gold. Jimmy Crab corn and I don't care. Jimmy Crab.
Vince no respetó el gesto y más tarde esa misma noche salió al ring para confrontarlo directamente. Vince anunció públicamente que Austin sería el líder del Team WWF rumbo al próximo evento de pago por visión, pero inmediatamente dejó en claro que no estaba satisfecho con el hombre que se había convertido. McMahon le dijo a Austin que había cambiado desde WrestleMania, que no necesitaba a alguien que le diera abrazos, regalos o le ordenara galletas. Necesitaba al viejo Stone Cold, el bebedor, el mal hablado, el tipo que no aceptaba la mierda de nadie, incluso le pidió que lo atacara ahí mismo. La multitud reaccionó con entusiasmo, pero Austin negó con la cabeza y le dio la espalda a Vince y abandonó el ring, dejando en claro que algo dentro de él estaba roto. En el episodio de Raw 16 de julio del 2001 se mostró a Austin en un bar del centro de la ciudad bebiendo y jugando billar, completamente aislado del conflicto. Mientras tanto, Vince organizó una reunión con el roster en backstage. The Undertaker y The APA dieron un discurso motivacional dejando en claro que ya no podían seguir tolerando los ataques. Incluso Freddie Blassie fue llevado a la sala para animar a los luchadores. Todo esto era observado por Austin desde la televisión del bar, visiblemente conflictuado por todo. En un momento clave, Austin golpeó a su taco de billar contra la mesa y se marchó. Esa misma noche, DDP y Rhino se enfrentaron a Kane y The Undertaker. Una vez más, la alianza interfirió. Los Hardy Boys, APA, Jericho y Kurt Angle acudieron al rescate. Pero nuevamente la superioridad numérica de la alianza inclinó la balanza. El caos se extendió incluso hasta los vestidores, donde la WWF parecía completamente derrotada. Entonces ocurre el momento clave. Una camioneta llegó a la arena y de él descendió Stone Cold Steve Austin, que comenzó a atacar a los luchadores de la alianza mientras avanzaba hacia el ring, golpeando a todo lo que se cruzaba en el camino. Al llegar al cuadrilátero, se desató una ofensiva brutal aplicando stuners a múltiples miembros de la alianza. La WWF habría limpiado la casa, Austin estaba de regreso, o al menos eso parecía. Con Stone Cold nuevamente de su lado, la WWF llegaba a fortalecer el próximo pago por visión, aunque quedaba claro que algo en Austin ya no era el mismo, sembrando dudas sobre si realmente había vuelto el viejo Stone Cold o solo era el comienzo de otro giro inesperado. En Invasion 2001 hubo un combate de eliminación entre el Team WWF y el Team Alliance, dejando claro desde el inicio que este no sería una guerra tradicional. El Team WWF estaba conformado por Stone Cold, Kurt Angle, Chris Jericho, Kane y The Undertaker, mientras que la alianza presentó a Diamond Dallas Page, Booker T, Rhino y The Dudley Boys. Hacia el final del combate, todos los luchadores quedaron fuera del ring excepto Kurt Angle y Booker T. Angle aplicó su candado al tobillo y Booker T se rindió casi de inmediato, pero no había ningún árbitro presente para ver la rendición. En ese momento, Austin arrestó a un árbitro del ring aparentemente para la victoria a la federación. Sin embargo, en un giro repentino, Austin pateó a Kurt Angle y le aplicó un stunner, colocó a Booker T sobre su cuerpo y ordenó al árbitro hacer la cuenta. Con eso la alianza ganaba el combate, marcando oficialmente la traición de Stone Cold a la federación. La noche siguiente en Raw, Austin explicó sus acciones diciendo que la alianza sí lo apreciaba, algo que según él Vince ya no hacía. Argumentó que Vince abrazaba a Kurt Angle, que llamaba a The Rock para convencerlo de volver y que todo indicaba que Angle estaba siendo preparado para ser el próximo campeón de la WWF. Así que Austin comentó que la traición no fue repentina, fue una respuesta a sentirse reemplazable. En el episodio de SmackDown del 26 de julio, Shane McMahon extendió una invitación pública de Rock, quien no había sido visto desde el Raw posterior a WrestleMania 17 debido a su salida para firmar The Scorpion King. Esa misma noche, Kurt Angle retó a Booker T por el campeonato mundial de la WCW. Angle logró someterlo nuevamente con el candado del tobillo y le arrebató el título a la alianza a pesar de la intervención de Austin, dando un impulso clave a la federación. Sin embargo, este reinado fue muy breve, ya que Booker T recuperó el campeonato la próxima semana en Raw del 30 de julio con la ayuda de Stone Cold Steve Austin. Pero ese mismo Raw, celebrado en Filadelfia, ocurrió uno de los momentos más importantes de toda la historia de la invasión, el regreso de La Roca. Vince y Shane estaban en el ring intentando convencerlo de unirse a alguno de los dos bandos. Shane le recordó cómo Vince lo había perjudicado a principios de año. Por su parte, Vince admitió que fue un error confiar en Austin, reconociendo que una serpiente de cascabel siempre termina mordiendo. Vince le prometió a The Rock que no planeaba traicionarlo, aunque claro, si era mejor para el negocio no podía garantizarle nada. Aún así, pidió que confiara en sí mismo y en los fanáticos, afirmando que su verdadero lugar estaba en la federación. Tras una breve tensión, The Rock atacó a Vince con un Rock Bottom. Luego miró a Shane, sonrió y le estrechó la mano, fingiendo unirse a la alianza. El público quedó en shock hasta que La Roca también atacó a Shane con un Rock Bottom y lo remató con un People's Elbow, para finalmente declarar que él había llegado a la WWF de vuelta. En el SmackDown del 2 de agosto, The Rock hizo su presentación oficial como luchador de la WWF y fue interrumpido por Booker T, quien intentó retarlo para SummerSlam. Rock lo despreció de forma cómica fingiendo no saber quién era, un segmento que planeado o no, dejó a Booker T visiblemente disminuido frente al público en cuestión de minutos. Gran parte de la credibilidad y el aura, como dicen los pendejos actualmente, que WCW intentaba construir se desvaneció en segundos. The blue hell are you? Oh, my name is Booker T. It doesn't matter what your name is.
En las semanas siguientes, The Rock fue retomando protagonismo poco a poco. El 6 de agosto derrotó a Shane McMahon en una Street Fight a pesar de las múltiples interferencias, pero para muchos, el momento más memorable llegó el Raw del 13 de agosto cuando The Rock y Chris Jericho hicieron equipo contra Booker T y Rhino. Antes del combate, Rock y Y2J protagonizaron uno de los segmentos más recordados de la invasión, un concurso de rimas en el que ambos destrozaron verbalmente a Stephanie McMahon y no la bajaron de puta y ramera, dejando claro que al menos en carisma y la conexión con el público, la alianza estaba peleando cuesta arriba. The gore and the whore. The punk ass sucker and the silver spoon, motherfucker. Cabe destacar que el 16 de agosto, 2 días antes de SummerSlam, fue cuando SmackDown cambió de stage al puño gigante con el nuevo logo y con The Beautiful People como tema. El regreso definitivo de La Roca se consolidó en SummerSlam 2001 cuando enfrentó a Booker T por el campeonato de la WCW. The Rock salió victorioso, marcando la segunda vez que el título máximo de la WCW cambiaba a manos de hacia la WWF. Un momento simbólico que reforzaba la idea de que a pesar de la invasión, la empresa de Vince seguía imponiéndose a los escenarios más grandes. En ese mismo evento, Stone Cold Steve Austin retuvo el campeonato a la federación frente a Kurt Angle, aunque no de manera limpia. Angle ganó el combate por descalificación, pero el título permaneció en manos de Austin, manteniendo viva una realidad que se volvería cada vez más personal y extraña. Las siguientes semanas posteriores, en Raw, War y SmackDown, se centraron en combates interpromocionales entre las dos corporaciones, pero uno de los hilos narrativos más llamativos fue el deterioro psicológico de Stone Cold. Durante uno de los programas, Austin robó las medallas olímpicas de Kurt Angle, un acto que cruzó la línea en la rivalidad deportiva hacia lo personal. En el episodio de SmackDown del 30 de agosto, Austin llevó la humillación aún más lejos, ató las medallas a un bloque de cemento y las arrojó a un río burlándose públicamente del mayor logro de Angle. La respuesta llegó el Raw War del 3 de septiembre del 2001. Esa noche, Debra y Stephanie McMahon le compraron a Austin una nueva Ford F-150 Lightning, aparentemente como un gesto de apoyo. Sin embargo, Kurt Angle apareció por detrás y golpeó a Austin en la cabeza con una tubería, dejándolo indefenso. Angle colocó un bloque de cemento y una cadena en la camioneta, metió a Austin en ella, le vendó los ojos y después amenazó con arrojarle un río en varias ocasiones y no le concedió una oportunidad por el campeonato en el siguiente pago por visión Unforgiven. Una de las escenas más inusuales de toda su carrera, Austin se aterrorizado, rompió a llorar y aceptó. Angle, sin embargo, le dijo que aún así iba a ir al agua, solo para terminar humillándolo al arrojarlo en una piscina infantil, exponiendo un Stone Cold completamente distinto al que había dominado la era de la actitud. La WWF ganó aún más impulso en Unforgiven, ya que The Rock retuvo el campeonato de WWF en una lucha en desventaja contra Booker T y Shane McMahon, mientras que Kurt Angle hizo rendir a Steve Austin con el candado al tobillo, arrebatándole el campeonato a la federación, siendo celebrado por todo el vestidor. De esta manera, ambos campeonatos máximos quedaron nuevamente en manos de la federación. Durante este periodo, casi todos los campeonatos cambiaron de manos, intercambiándose constantemente entre superestrellas de la federación y de la alianza. Tras Unforgiven, continuaron los combates interpromocionales, pero algo que debo destacar es que a pesar que entre SummerSlam y Survivor Series está Unforgiven y No Mercy, se siente muy vacío, programas repetitivos con los mismos de siempre, pero normalmente la federación se lleva la victoria haciéndolo algo aburrido. En un punto clave de la historia, se dio el Raw del 8 de octubre cuando Chris Jericho y The Rock unieron fuerzas contra Shane y Rob Van Dam. Durante ese combate, Jericho golpeó accidentalmente a The Rock con una silla, provocando la derrota, y esto derivó en una confrontación tras bastidores que terminó en una pelea entre ambos. Aquí nació la enemistad que, aunque intermitente, se caracterizó por su química en el micrófono y la misma WWF. Esa misma noche, Steve Austin y Kurt Angle se enfrentaron por el campeonato de la WWF, con el entonces comisionado William Regal observando desde ringside para garantizar un combate justo. Sin embargo, Regal golpeó a Angle con el cinturón traicionando a la WWF y costándole el título. En el SmackDown del 11 de octubre, Linda McMahon despidió a Regal como comisionado de la WWF y nombró a Mick Foley como su reemplazo. Poco después, Shane y Stephanie designaron a Regal como comisionado de la alianza. La rivalidad entre Jericho y The Rock culminó en No Mercy 2001, donde Jericho derrotó a The Rock para convertirse en el campeón de la WCW, consiguiendo así el primer título mundial de su carrera. Esa misma noche, Steve Austin derrotó a Kurt Angle y a Rob Van Dam, reteniendo el campeonato de la WWF. Así que, en el Raw del 29 de octubre, Shane McMahon le aseguró a Vince que un miembro de la WWF desertaría hacia la alianza esa noche. Más tarde, Kurt Angle traicionó a la WWF atacando con sillas de acero a Jericho, The Rock, Undertaker y Kane. En el SmackDown del 1 de noviembre, Angle explicó su decisión afirmando que representaba lo mejor de América, un ganador. Según él, había decidido alinearse con el bando ganador liderado por Steve Austin, un hombre que sabía cómo triunfar. Y siendo sinceros, Kurt era una bestia, no solo en el ring, sino para todo. Era un todólogo. En Raw, el 5 de noviembre, Vince McMahon respondió anunciando que ahora un miembro de la alianza traicionaría a su equipo en Survivor Series. Austin salió a confrontarlo y Vince afirmó que Austin sería el traidor. Esto sembró desconfianza dentro de la alianza, aunque Austin negó todo y llamó mentiroso a Vince. Durante esa noche, Austin interrogó a todos los miembros del Team Alliance, incluyendo a Booker T y Rob Van Dam, a quien incluso sometió un interrogatorio con luz directa al rostro. Ese mismo show, The Rock derrotó a Chris Jericho para recuperar el campeonato mundial de la WCW, aunque Jericho lo atacó brutalmente tras el combate.
Todo esto condujo al combate Winner Takes All en Survivor Series 2001, enfrentando al Team WWF, The Rock, Chris Jericho, The Undertaker, Kane y The Big Show contra el Team Alianza, Steve Austin, Kurt Angle, Booker T, Rob Van Dam y Shane McMahon. A pesar de todo ese vacío que se sintió de septiembre a noviembre y lo repetitivo que se sentía en los programas, esta lucha siguió teniendo altas expectativas. En la lucha, los últimos hombres fueron The Rock y Jericho contra Austin. Jericho fue eliminado, pero atacó a The Rock con un rompecaras, a pesar de que su propio futuro estaba en juego. Rock y Austin continuaron luchando, intercambiando y revirtiendo sus movimientos característicos, hasta que el árbitro quedó fuera del combate. Austin aplicó un Stone Cold Stunner y cubrió a The Rock, pero no había árbitro. Mientras intentaba reanimarlo, Kurt Angle apareció y golpeó a Austin con el campeonato de la federación, revelándose como el verdadero traidor del que Vince había hablado todo este tiempo. Al final, The Rock se levantó, aplicó un Rock Bottom y cuando el árbitro reaccionó hizo el conteo de 3. El Team WWF prevaleció, dando el fin a la historia de la invasión. Sinceramente, esta lucha nunca me gustó y creo que influyó negativamente en cómo se recuerda todo el ángulo, ya que la lucha dura 45 minutos y se siente súper lenta, aunque la historia sí lo amerita. La disolución de la alianza, la WWF entró en una crisis inmediata de campeonatos. De la noche a la mañana, la empresa se encontró con un exceso de títulos heredados de la WCW, lo que provocó que prácticamente todos perdieran valor e identidad. La solución llegó apenas un mes después en Vengeance, cuando el campeonato del mundo anteriormente conocido, campeonato de la WCW, fue unificado con el campeonato de la WWF. En ese evento, Chris Jericho derrotó tanto a The Rock como a Steve Austin, convirtiéndose en el primer campeón indiscutible de la WWF. A partir de ese momento, el linaje que continuó fue el del campeonato de la WWF, mientras que el antiguo título mundial de la WCW fue retirado oficialmente. Otros títulos también fueron reorganizados. El campeonato de peso crucero de la WCW fue absorbido por la WWF y reemplazó al campeonato de peso ligero, mientras que el campeonato de los Estados Unidos fue revivido en 2003 como un título exclusivo de SmackDown, convirtiéndose en el único campeonato activo de la WWE que no se originó dentro de la empresa. Al mismo tiempo, varios títulos de la WCW nunca volvieron a utilizarse, como el del Mundial de la Televisión o el Campeonato de Parejas, quedando completamente en el olvido tras el final de la invasión. En cuanto a la ECW, aunque fue presentada como parte clave de la alianza, ninguno de sus campeonatos apareció durante la historia de la invasión, ya que sus activos permanecían bloqueados en la corte de bancarrota. La WWE compró oficialmente a ECW en 2003 y 2 años después revivió la marca de manera temporal con el evento One Night Stand. El éxito de este evento llevó a que en 2006 ECW fuera relanzada como la tercera marca de la empresa junto a Raw y SmackDown. El campeonato mundial de ECW fue reactivado y ganado por Rob Van Dam, quien se convirtió en el único luchador en la historia en poseer simultáneamente un título mundial de ECW y WWE. Sin embargo, la marca nunca logró estabilidad a largo plazo y fue cerrada definitivamente en 2010, siendo reemplazada por NXT y su campeonato retirado. Tras Survivor Series, Test ganó una batalla real que le otorgó un contrato de inmunidad por un año. Durante las semanas siguientes, utilizó esta cláusula para atacar a los luchadores y árbitros sin consecuencias, mostrando el contrato cada vez que lo intentaban sancionar. Sin embargo, este concepto fue rápidamente abandonado y quedó en el olvido. La inmunidad también se extendió a miembros de la alianza que salieron campeones de Survivor Series como Stone Cold, The Dudley Boys, Rob Van Dam y Christian. De todos ellos, solo Rob Van Dam mantuvo el apoyo del público. Tras la disolución de la alianza, Stacy Keibler y Taz también recibieron inmunidad, aunque su relevancia en la historia fue mínima. La noche siguiente en Raw, Mick Foley renunció como comisionado y Vince McMahon celebró lo que creía ser el control absoluto de la WWF, abusando de su poder durante todo el programa. Despidió a Paul Heyman de la mesa de comentaristas, trajo de vuelta a Jerry Lawler y mandó a escoltar a Stephanie fuera del edificio y obligó a William Regal a unirse al humillante Besa mi trasero club para conservar su empleo. McMahon anunció además su intención de despojar a Steve Austin del campeonato de la WWF y regresárselo a Kurt Angle, a quien presentó como el héroe de Survivor Series, completando así su propio giro a rudo. Antes de hacerlo oficial, Ric Flair regresó a la WWF y reveló que Vince no era el único dueño de la empresa, ya que él había comprado las acciones que Shane y Stephanie vendieron meses atrás, convirtiéndose en copropietario. El segmento cerró con el regreso de Austin, quien atacó tanto a Angle como a McMahon para traicionarlo. Puso fin a la etapa iniciada en WrestleMania y volvió al bando técnico para alinearse con Flair y reclamar el campeonato de la federación. El ángulo de la invasión se extendió por casi la mitad del 2001 y desde el punto de vista financiero fue un éxito indiscutible para la federación. El evento Invasion se convirtió en uno de los pagos por visión no perteneciente a los Big Four más comprados de la historia. Sin embargo, ese éxito comercial contrastó fuertemente con la recepción crítica por parte de los fanáticos y la prensa especializada, que con el paso del tiempo calificaron la historia como una de las más mal manejadas, egocéntricas y desaprovechadas en la historia de la lucha libre. Uno de los principales problemas fue la habilidad con la que se presentó a la alianza. A lo largo de la historia, la mayoría de los combates interpromocionales favorecieron claramente a la WWF, muchas veces con victorias limpias, en contraste con la alianza, que ganaban casi siempre por interferencia, descalificación o circunstancias cuestionables. Esto creó la percepción de que los luchadores de la alianza no estaban al nivel de la WWF. Incluso cuando se les daba momentos importantes como la victoria en Invasion, estos dependían de traiciones o giros forzados como el cambio de bando de Steve Austin, lo que debilitaba aún más la facción. Varios analistas señalaron que la alianza fue retratada como desorganizada e inferior, mientras que la WWF se mostraba como una máquina perfectamente aceitada. El mensaje era claro: la mejor versión de la alianza no era suficiente para competirle de tú a la federación. Se ha especulado
que esto respondía al temor de Vince McMahon de hacer ver débil a su empresa frente a otras compañías que había tardado años en derrotar, especialmente la WCW. Otro punto muy criticado fue el excesivo protagonismo de los McMahon. Aunque esta historia no giraba exclusivamente en torno a ellos, la narrativa volvió a apoyarse demasiado en disputas familiares ya vistas en el pasado. La rivalidad entre Vince y Shane y Stephanie terminó robando tiempo y atención a los luchadores, y al reinicio del conflicto, Austin McMahon fue percibido como repetitivo y agotador para la audiencia, restándole frescura al ángulo. A esto se le sumó la falta de grandes nombres para la alianza, quizá la crítica más recurrente. Muchos fanáticos habían soñado durante años con enfrentamientos directos con las máximas estrellas de ambas empresas, pero la realidad fue muy distinta. Como ya lo mencioné, figuras como Goldberg, Sting, Kevin Nash, Hulk Hogan, Scott Hall no estuvieron presentes en gran parte debido a los contratos con All Time Warner que les permitían cobrar sin luchar. Otros, como Ric Flair y Rey Mysterio, llegaron demasiado tarde para impactar en la historia, mientras que lesiones y retiros forzados dejaron fuera nombres como Scott Steiner y Bret Hart. La ECW tampoco contó con la mayoría de sus rostros más emblemáticos como Sabu, lo que redujo su impacto a un papel secundario. Esto provocó que la alianza careciera de una identidad sólida y reconocible, viéndose más como un grupo improvisado que como una verdadera amenaza al dominio de WWF, para compensar la falta de estrellas externas y la pérdida de las propias como la lesión de Triple H, la cual ya vimos afectó demasiado. La WWF optó por impulsar a desertores propios como líderes de la alianza, siendo Steve Austin el ejemplo más claro. Aunque su talento y estatus eran incuestionables, su rol como figura central de la alianza eclipsó a luchadores que sí representaban auténticamente a la alianza. Muchos talentos que habían sido estrellas en sus presentes originales quedaron relegados a la mitad de la cartelera, mientras que luchadores de la WWF con menor peso histórico recibían mayor empuje. Esta decisión fue citada incluso por figuras como Sting como una de las razones por las que evitaron firmar con la compañía durante años. El clima de Survivor Series terminó a reforzar esta percepción. En la lucha definitiva, la mayoría de los representantes de la alianza eran luchadores formados y consolidados en la WWF, y los pocos representantes legítimos fueron eliminados rápidamente. Al final, el destino de ambas compañías quedó en manos de luchadores que ya pertenecían a la WWF antes de la invasión, cerrando la historia de una manera que muchos consideraron simbólica. La WWF no solo ganó, sino que dejó de ser presentada como claramente superior. Para mí, la invasión del 2001 es el ejemplo perfecto de cómo tener todas las piezas del rompecabezas no garantiza armar la imagen correcta. No fue un desastre absoluto, pero tampoco estuvo ni cerca de lo que debía ser. Más que una mala idea, fue una historia mal administrada, contada con miedo, con prisa y con exceso de control. Lo que más pesa viéndolo con distancia es la sensación de que la WWE nunca se permitió perder de verdad, no perder combate, sino perder el control. La invasión nunca se sintió como una amenaza existencial, sino como un ángulo que siempre va a terminar exactamente donde Vince quería. Y cuando una guerra ya tiene ganadores desde el inicio, deja de ser guerra y se vuelve trámite. Aún así, no puedo decir que fue relevante. Hubo momentos que siguen siendo icónicos, decisiones arriesgadas y una vibra de caos que hoy ya no existe. El problema es que esos destellos solo nos recuerdan lo que pudo haber sido, no lo que fue. Y eso es peor que un fracaso total, porque deja una herida abierta en la memoria del fan. Mi calificación, siendo estricto y honesto, es 6 de 10. No es menos porque generó dinero, impacto y momentos disfrutables. No es más porque traicionó su propio concepto, despreció talento y cerró la historia más grande de la lucha libre como si fuera un pendiente incómodo. La invasión no fue horrible, fue frustrante. Y eso, para algo que prometía cambiar la historia, es su mayor pecado. Y bueno amigos, muchas gracias por ver este video. Si llegaste hasta aquí, de verdad te agradezco mucho por haber atravesado toda esta travesía conmigo. La verdad que me tardé bastante en recopilar los clips, en grabar y en escribir el guión. Así que por favor te pido, le des like, te suscribas y lo compartas con las personas que puedas para que este video llegue a más personas. Mi nombre es Eric González, creador y editor de este video. Nos vemos en el siguiente.